Y si te dijera que Dios ya ha comenzado a mover las piezas de tu destino, pero no te has dado cuenta. Hay señales espirituales que muchos ignoran, síntomas en tu vida que parecen problemas, pero que en realidad son indicaciones divinas de que algo grande está por suceder. Quizás últimamente sientes que tu vida está en pausa, que las puertas se han cerrado, que todo lo que intentas parece fracasar. Pero, ¿y si este fuera el indicio más claro de que Dios está preparando un cambio radical en tu historia? Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Dios nunca permite que sus hijos pasen por momentos difíciles sin un propósito. Si estás atravesando ciertas pruebas en este momento, es porque Él está a punto de llevarte a un nuevo nivel. En este video te revelaré 3 síntomas espirituales que son pruebas de que Dios está por transformar tu vida. Pero atención, no todos pueden ver estas señales. Al final de este mensaje sabrás si Dios está por hacer algo grande en tu vida y qué debes hacer para no perder esta oportunidad divina. Comenta Paz en Cristo si crees que Dios está hablándote hoy. Comparte este mensaje porque alguien más en tu vida necesita escuchar esto. Suscríbete al canal si crees que Dios te ha traído aquí con un propósito. Este puede ser el video más importante de tu vida. Míralo hasta el final, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar tu destino eterno. Primer síntoma: una crisis inesperada. Uno de los mayores errores que cometen los creyentes es pensar que cuando enfrentan crisis y dificultades es porque Dios los ha abandonado. Sin embargo, la Biblia nos muestra que muchas veces, cuando Dios está a punto de cambiar la vida de una persona, lo primero que hace es sacudir su mundo. La crisis no es una señal de rechazo, sino de transformación. Cuando Dios tiene un propósito mayor para alguien, suele permitir situaciones que lo obligan a moverse. Si últimamente sientes que todo se ha puesto en tu contra, que las puertas se han cerrado, que las cosas que antes fluían ahora parecen estancadas, no lo veas como una maldición. Es posible que sea la señal más clara de que Dios está redirigiendo tu vida. Dios no llama a las personas a un nuevo nivel sin antes despojarlas de lo viejo. Antes de que Moisés pudiera liberar a Israel, tuvo que ser expulsado de Egipto y pasar 40 años en el desierto. Antes de que José se convirtiera en gobernador de Egipto, tuvo que ser traicionado, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Antes de que David llegara al trono, tuvo que huir durante años, siendo perseguido por el rey Saúl. Dios sacude aquello que no puede acompañarte al lugar donde Él quiere llevarte. Muchas veces los vínculos que mantenemos, los trabajos que ocupamos, los lugares donde estamos o las comodidades en las que vivimos nos impiden avanzar. Por eso, Dios permite crisis que rompen esos lazos, que nos sacan de nuestra zona de confort y nos obligan a depender solo de Él. La Biblia dice, en Hebreos 12:26, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Cuando Dios está a punto de hacer algo nuevo, primero remueve todo lo que no pertenece a su plan. Si últimamente has sentido que el suelo bajo tus pies se tambalea, que has perdido cosas que considerabas seguras, que has atravesado un periodo de incertidumbre donde no comprendes lo que está sucediendo, es porque Dios está permitiendo esta prueba para llevarte a un lugar mejor. Nada de lo que ocurre en la vida de un hijo de Dios es al azar. Todo tiene un propósito. El problema es que muchas personas, en lugar de confiar en Dios en medio de la crisis, se desesperan y toman decisiones equivocadas. Algunos intentan volver atrás, aferrándose a lo que Dios ya está removiendo. Otros se llenan de amargura y se apartan de la fe.
pensando que Dios los ha olvidado. Pero quienes realmente confían en Dios saben que, aunque no entiendan el proceso, su futuro está seguro en sus manos. José pasó años sufriendo injustamente, pero al final pudo decir: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. Cada momento de dolor fue parte de su formación. Cada puerta cerrada lo acercó más a su destino. Cada traición lo preparó para el liderazgo. Si en este momento estás enfrentando una crisis inesperada, hay 3 cosas que debes hacer. No desesperarte. La crisis no es el final, sino el comienzo de algo nuevo. Lo que parece una pérdida, en realidad es una liberación de lo que ya no necesitas. Buscar a Dios en oración. En tiempos de prueba, la oración no debe ser la última opción, sino la primera. En lugar de quejarte, busca dirección en su presencia. Permanecer fiel. La prueba es solo temporal. Si sigues confiando en Dios, verás que todo tiene un propósito y que cada crisis será usada para tu bien. Cuando Dios está a punto de cambiar la vida de alguien, lo primero que hace es remover todo lo que lo mantiene atado al pasado. La crisis es la evidencia de que un nuevo capítulo está por comenzar. La pregunta es: ¿estarás listo para soltar lo que Dios te está pidiendo que dejes atrás? No resistas el proceso, no luches contra lo que Dios está haciendo. En lugar de lamentarte por lo que has perdido, empieza a agradecer por lo que viene. Porque si Dios ha permitido esta crisis en tu vida, es porque está preparando algo mucho mayor de lo que imaginas. Segundo síntoma: un sentimiento de inquietud interna. A veces, la señal más clara de que Dios está a punto de cambiar tu historia no es una crisis externa, sino un fuego interno que no puedes apagar. Es un sentimiento de insatisfacción, una sensación de que algo más está por venir, una inquietud en tu espíritu que te dice que donde estás ahora ya no es suficiente. Quizás estás en un lugar de estabilidad, donde las cosas parecen estar bien, pero algo dentro de ti te dice que aún no has alcanzado todo lo que Dios tiene para ti. Esa sensación de que necesitas moverte, de que hay algo más allá de lo que puedes ver, es una de las formas en que Dios comienza a inquietar a sus hijos para llevarlos a un nuevo nivel. Esto no significa que algo esté mal contigo. No es depresión, no es ansiedad, no es simple aburrimiento. Es Dios removiendo tu espíritu, preparándote para un nuevo propósito. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en Moisés. Él creció en el palacio de Egipto, rodeado de riquezas y privilegios, pero algo dentro de él nunca se sintió completamente en casa. Había una inquietud en su interior, un llamado que no podía ignorar. Pasado cierto tiempo, Moisés creció y salió a visitar a sus hermanos hebreos. Se dio cuenta de lo duro que trabajaban. Éxodo 2:11. Moisés no podía ignorar lo que Dios había puesto en su corazón. Aunque tenía todo lo que el mundo podía ofrecerle, sentía que su destino estaba en otro lugar. Ese mismo fuego que ardía dentro de él era una señal de que Dios estaba a punto de cambiar su historia. Esta misma inquietud la sintió Nehemías cuando escuchó que Jerusalén estaba en ruinas. Él vivía en el palacio del rey, tenía una posición estable, pero cuando supo que su pueblo estaba sufriendo, algo dentro de él cambió. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías 1:4. Dios usó esa inquietud para impulsarlo a reconstruir los muros de Jerusalén. Cuando Dios está a punto de llevarte a otro nivel, Él hará que pierdas la comodidad en el lugar donde estás.
No porque ese lugar sea malo, sino porque ya no es el destino final para ti. Si últimamente sientes que ya no encajas en los lugares donde antes te sentías cómodo, si hay una sensación persistente de que necesitas hacer algo diferente, pero ¿no sabes qué es probable que Dios esté preparando un cambio en tu vida. Esta sensación puede manifestarse de diferentes maneras. Pérdida de satisfacción en cosas que antes disfrutabas. Puede ser tu trabajo, tu ministerio, tus relaciones o cualquier área de tu vida que antes te hacía sentir pleno, pero que ahora parece incompleta. Un deseo creciente de buscar más de Dios. De repente sientes la necesidad de orar más, de leer más la Biblia, de acercarte más a su presencia. Un anhelo inexplicable por algo que aún no puedes definir. No sabes exactamente qué es, pero sientes que hay algo más grande esperándote. La pregunta es, ¿qué debes hacer cuando sientes esta inquietud en tu corazón? No la ignores. No asumas que es solo una emoción pasajera. Pregunta a Dios en oración si esto es una señal de que está preparando algo nuevo para ti. Busca dirección. Moisés no entendía completamente su llamado hasta que tuvo un encuentro con Dios en la zarza ardiente. Nehemías no actuó inmediatamente, sino que primero oró y ayunó antes de tomar una decisión. Prepárate para el cambio. Si Dios está inquietando tu corazón, es porque algo está por venir. No tengas miedo de moverte cuando llegue el momento. Dios nunca incomoda a sus hijos sin propósito. Si últimamente sientes que tu vida necesita un cambio, si hay un vacío en tu corazón que nada parece llenar, si sientes un fuerte deseo de algo más, no lo ignores. Puede ser la señal más clara de que Dios está por sacarte de donde estás y llevarte a un nuevo destino. El problema es que muchos ignoran esta inquietud y prefieren quedarse donde se sienten seguros. El temor al cambio los mantiene atados a lugares donde Dios ya no quiere que estén. Pero Dios no te creó para vivir en mediocridad ni para quedarte estancado. Jesús dijo en Juan 10:10, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Si últimamente sientes una inquietud en tu espíritu, es porque Dios tiene algo nuevo para ti. El proceso puede ser incierto, pero lo que está al otro lado del cambio es mayor de lo que puedes imaginar. El único riesgo que corres es quedarte donde estás y nunca descubrir lo que Dios tenía preparado para ti. La pregunta ahora es, ¿responderás al llamado de Dios o ignorarás su voz? Tercer síntoma: pruebas intensas en tu fe. Uno de los signos más claros de que Dios está a punto de cambiar tu historia es que tu fe será probada como nunca antes. En el momento en que estás más cerca de un nuevo nivel espiritual, las pruebas se intensifican, los obstáculos parecen multiplicarse y hasta las personas en las que confiabas pueden alejarse de ti. Esto no es casualidad. Toda promoción viene precedida por una prueba. Dios permite estos momentos de dificultad porque quiere fortalecerte antes de llevarte a un nuevo destino. Para que vuestra fe, sometida a prueba, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1:7. Cuando Dios está a punto de hacer algo grande en tu vida, el enemigo también lo sabe y hará todo lo posible para detenerte. Verás ataques que antes no enfrentabas, dudas que antes no tenías y puertas que parecían abiertas cerrándose de repente. Lo mismo ocurrió con los grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia. Antes de recibir su mayor bendición, enfrentaron sus mayores pruebas. Abraham esperó años por la promesa de un hijo y cuando finalmente lo tuvo, Dios le pidió que lo sacrificara. Su fe fue probada al máximo antes de ser confirmado como padre de una gran nación. José pasó años en prisión por un crimen que no cometió antes de ser elevado a la posición más alta en Egipto. David fue ungido como rey,
pero tuvo que huir durante años antes de tomar el trono. Jesús mismo enfrentó la cruz antes de la resurrección. Esto nos enseña que cuando Dios está a punto de elevarte, primero te somete a una prueba que parece imposible. ¿Por qué Dios permite estas pruebas? Para fortalecerte espiritualmente. No puedes enfrentar un nivel mayor de bendición con la misma fe débil de antes. Las pruebas desarrollan tu carácter y te enseñan a depender completamente de Dios, para eliminar lo que no puede ir contigo al siguiente nivel. A veces, Dios usa las pruebas para purificarte. Quizás haya relaciones tóxicas, malos hábitos o actitudes que deben ser corregidas antes de que puedas recibir lo que Él tiene para ti, para demostrar si realmente confías en Él. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero la verdadera fe se prueba en los momentos difíciles. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. ¿Cómo saber si estás pasando esta prueba? Personas que antes estaban cerca de ti comienzan a alejarse. A veces, Dios permite que ciertas personas salgan de tu vida porque no pueden acompañarte en la próxima temporada. Las cosas parecen ir en tu contra, sin razón aparente. Pueden surgir dificultades económicas, emocionales o espirituales que antes no enfrentabas. Sientes que Dios está en silencio. A pesar de orar y buscarlo, parece que no hay respuesta inmediata. Esto es parte del proceso de fortalecimiento de tu fe. Aumenta la tentación de rendirte. Cuando estás cerca de tu bendición, el enemigo intentará que tomes decisiones apresuradas y que abandones el proceso antes de tiempo. ¿Qué debes hacer en medio de la prueba? No te desesperes. La prueba es una señal de que Dios está trabajando. Si te rindes ahora, podrías perder la bendición que está a punto de llegar. No tomes decisiones impulsivas. Muchas personas, en medio de la presión, toman caminos que los alejan del plan de Dios. No permitas que el miedo o la frustración te lleven a hacer algo de lo que luego te arrepientas. Aférrate más a la palabra de Dios. La Biblia es la única verdad que te sostendrá en este tiempo. No te dejes guiar por emociones o circunstancias, sino por lo que Dios ha dicho. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Ora incluso cuando no sientas ganas. A veces en la prueba, la oración se siente difícil, pero es en esos momentos cuando más necesitas hablar con Dios. Él escucha, incluso cuando parece estar en silencio. Recuerda lo que Dios ha prometido. La prueba no es para destruirte, sino para prepararte. Si Dios te ha prometido algo, Él lo cumplirá. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Primera Tesalonicenses 5:24. La prueba es temporal, pero la bendición será permanente. Mira la historia de Job. Perdió todo, su familia, sus bienes, su salud, pero nunca maldijo a Dios. Y al final, Dios le devolvió el doble de lo que había perdido. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12. Lo que estás enfrentando ahora no es el final de tu historia. Es solo un capítulo antes de la victoria. Dios te está moldeando, te está refinando, te está preparando para algo mayor. No dejes que la prueba te haga dudar de su fidelidad. Si hoy estás atravesando momentos de dificultad, recuerda esto. La resistencia a la prueba determina la magnitud de tu bendición. No todos soportan este proceso. Muchos se rinden antes de tiempo. Pero tú, que has llegado hasta aquí, tienes una decisión que tomar. ¿Te rendirás en la prueba o confiarás en que Dios está preparando algo más grande? Dios está por cambiar tu historia. Solo los que perseveran verán la recompensa. La transición dolorosa.
antes de la bendición. Antes de que Dios transforme tu vida, habrá una fase de transición que muchas veces será dolorosa. Este es el periodo en el que te sientes suspendido entre lo que fuiste y lo que Dios quiere que seas. Es un momento de incertidumbre en el que las cosas que antes tenían sentido comienzan a desmoronarse, pero la promesa de un futuro mejor aún no se ha materializado. Este proceso puede generar confusión. Puedes preguntarte si hiciste algo mal, si Dios realmente está contigo o si tomaste un camino equivocado. Pero lo que no ves es que esta transición es parte del plan divino para llevarte a un nivel más alto. Dios no te está castigando, te está reposicionando. La Biblia nos da varios ejemplos de hombres y mujeres que pasaron por esta etapa antes de ver la manifestación de la promesa. José tuvo un sueño donde veía su destino de grandeza, pero antes de llegar a ese lugar fue vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Moisés fue criado en el palacio de Egipto con toda la preparación de un líder, pero tuvo que pasar 40 años en el desierto antes de cumplir su llamado. David fue ungido como rey cuando era solo un joven, pero antes de llegar al trono, tuvo que huir y vivir como fugitivo durante años. La transición duele porque implica la pérdida de lo conocido. Dios tiene que remover de tu vida las personas, hábitos y lugares que no pueden acompañarte a la nueva etapa. Y eso puede generar un vacío, una sensación de estar solo y sin dirección. Es en este punto donde muchos se desesperan y cometen errores porque intentan forzar su salida de la prueba en lugar de permitir que Dios complete su proceso. Cuando Dios está a punto de bendecirte, su primer movimiento no siempre será agregar cosas a tu vida, sino quitar. Quita lo que impide tu crecimiento, lo que obstaculiza su propósito, lo que está bloqueando la plenitud de su obra en ti. Muchas veces, esto incluye relaciones que no te edifican, oportunidades que parecen buenas, pero que no vienen de Dios, e incluso ciertos comportamientos que ya no pueden formar parte de quien Dios quiere que seas. Jesús dijo en Juan 15:2, «Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto». Dios limpia tu vida no para destruirte, sino para que puedas producir más fruto. La transición es esa fase en la que Dios está arrancando lo que no pertenece al próximo nivel. Uno de los errores más graves en esta etapa es intentar recuperar lo que Dios ya te dijo que sueltes. Muchas personas intentan revivir relaciones que ya no tienen propósito, volver a lugares donde ya no encajan o aferrarse a hábitos que Dios les ha pedido abandonar. En lugar de avanzar, retroceden y terminan atrapados en un ciclo de frustración. Otro peligro de la transición es la tentación de rendirse. El proceso es incómodo y la espera puede parecer interminable. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no tardaron mucho en empezar a quejarse y desear volver a la esclavitud. Aunque Dios tenía una tierra prometida para ellos, muchos prefirieron la seguridad de lo viejo en lugar de confiar en el proceso de Dios. Es en esta etapa donde debes mantenerte más firme que nunca. Aunque no entiendas lo que Dios está haciendo, aunque no veas el final del camino, debes recordar que Él tiene un plan perfecto. Su propósito no es hacerte sufrir, sino prepararte para lo que viene. Entonces, ¿cómo sobrevivir a la transición sin caer en el miedo, la desesperación o la duda? Primero, debes rendirte completamente a Dios. No puedes atravesar esta fase si sigues luchando contra el proceso. Tienes que confiar en que, aunque no veas la salida, Dios ya ha trazado el camino. Segundo, debes permanecer en oración. En los momentos de mayor incertidumbre, la oración te mantendrá conectado con Dios y te dará paz en medio del caos.
Tercero, debes recordar las promesas de Dios. En la transición, es fácil olvidar lo que Dios te dijo y empezar a enfocarte en las dificultades. Pero si Dios te ha prometido algo, Él lo cumplirá sin importar cuánto tiempo tome. Cuarto, debes rodearte de personas que te fortalezcan en la fe. La transición puede hacerte sentir solo, pero no tienes que atravesarla sin apoyo. Busca personas que te ayuden a recordar el propósito de Dios para tu vida. Quinto, debes aprender a ver el proceso como una bendición. La incomodidad que sientes ahora es la evidencia de que Dios está obrando. Si todo permaneciera igual, significaría que no hay crecimiento. Pero el hecho de que estés pasando por esta transición significa que Dios te está moviendo a un nivel mayor. Isaías 43:19 dice: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios está haciendo algo nuevo en tu vida. No puedes ver la imagen completa aún, pero en el momento correcto todo tendrá sentido. Si estás en medio de una transición, no te desesperes. La etapa en la que te encuentras no es el final, sino el puente hacia lo que Dios ha preparado para ti. Mantente firme, sigue confiando, y muy pronto verás cómo cada prueba, cada pérdida y cada desafío fueron parte de un plan mucho mayor. Ahora es el momento de decidir. ¿Vas a rendirte en la transición o vas a confiar en que Dios está preparando algo mejor? ¿Qué dice la Biblia sobre los tiempos en los que vivimos? Muchas personas miran lo que sucede en el mundo con asombro y preocupación, pero no comprenden que todo lo que está ocurriendo ya fue anunciado en la Biblia. Nada de lo que vemos es una sorpresa para Dios. Cada crisis, cada evento mundial, cada cambio en la sociedad es una pieza dentro de un plan divino que se está desarrollando. La Escritura es clara cuando nos dice que, en los últimos tiempos, la humanidad entraría en una fase de confusión y caos moral. El mal sería celebrado, la verdad sería despreciada y los que siguen a Dios serían perseguidos. Jesús, cuando sus discípulos le preguntaron sobre las señales del fin de los tiempos, respondió con una advertencia contundente: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24:4-6. Lo primero que Jesús advirtió fue sobre el engaño. En los tiempos finales, la mentira se convertiría en la norma y muchos serían arrastrados por falsas enseñanzas. Vemos esto hoy con la manipulación de la información, con doctrinas que distorsionan la verdad y con movimientos que intentan reemplazar la fe en Dios por filosofías humanas. Luego Jesús habló de guerras y rumores de guerras. Nunca antes el mundo había estado tan conectado y al mismo tiempo tan dividido. Conflictos que podrían haber sido locales, ahora tienen repercusiones globales. La incertidumbre política y militar es más intensa que nunca, y muchas naciones están al borde de enfrentamientos que podrían cambiar el curso de la historia. Jesús también mencionó terremotos, pestes y hambres en diferentes lugares. En los últimos años, el número de desastres naturales ha aumentado drásticamente. Enfermedades que antes estaban bajo control han regresado con nuevas variantes y la inseguridad alimentaria está afectando a millones de personas en todo el mundo. Lo que antes parecía impensable, ahora es una realidad diaria. Todo está sucediendo exactamente como la Biblia lo predijo. Pero una de las señales más alarmantes que Jesús mencionó es la persecución contra los verdaderos creyentes. Entonces os entregarán a tribulación,
y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24:9. En muchas partes del mundo, ser cristiano es peligroso. No solo por persecuciones físicas, sino también por la creciente hostilidad cultural contra la fe. Hablar de Dios se ha vuelto motivo de burla en muchos espacios. Las enseñanzas bíblicas son etiquetadas como intolerantes y quienes defienden la verdad son silenciados o marginados. Además, la Escritura dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. La sociedad está perdiendo la capacidad de amar genuinamente. Hay más odio, más división, más egoísmo. Las familias están fracturadas, las amistades se rompen con facilidad y el compromiso ha sido reemplazado por la conveniencia. La gente se mueve por intereses personales y ya no busca la verdad, sino lo que le resulta más cómodo. Pero Jesús nos dio una instrucción clara en medio de este panorama desolador. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Para los hijos de Dios, estas señales no son motivo de desesperación, sino de esperanza. Cada evento que ocurre nos dice que estamos más cerca del cumplimiento de las promesas divinas. Sin embargo, la pregunta es, ¿estamos listos? Saber lo que dice la Biblia sobre los tiempos en los que vivimos no es suficiente. No basta con entender que las profecías se están cumpliendo. Lo importante es qué estamos haciendo con este conocimiento. Si sabemos que el tiempo se está acortando, ¿estamos viviendo de manera que refleje nuestra fe? Si vemos que el mundo está en crisis, ¿estamos buscando más de Dios o seguimos aferrados a lo material? Si sabemos que la verdad está siendo distorsionada, ¿estamos defendiendo la palabra de Dios con valentía o nos estamos quedando en silencio por miedo a ser rechazados? Dios nos está alertando. Nos está mostrando a través de los eventos actuales que el mundo se dirige hacia un punto de no retorno. Pero no debemos temer, porque aquellos que están firmes en Él serán sostenidos. Este es el momento de aferrarnos más que nunca a la fe. No hay lugar para la tibieza, no hay tiempo para la indiferencia. Dios está llamando a su pueblo a estar despierto, a ser luz en medio de la oscuridad y a prepararse para lo que viene. La Biblia nos advierte que muchos en los últimos tiempos se alejarán de la fe porque no estarán preparados para enfrentar la presión del mundo. Pero también dice que aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Dios no nos ha dado este conocimiento para que vivamos con miedo, sino para que vivamos con propósito. Si entendemos lo que está pasando, debemos actuar en consecuencia. Este es el tiempo de fortalecer nuestra relación con Dios. Es el tiempo de profundizar en la palabra, de vivir en oración, de compartir el Evangelio con urgencia y de mantenernos firmes en la verdad, sin importar lo que el mundo diga. No podemos ignorar las señales, no podemos seguir viviendo como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Las advertencias de Dios son claras y nos están llamando a una decisión. Hoy es el momento de evaluar en dónde estamos espiritualmente y decidir si realmente estamos listos para lo que viene. La pregunta que debemos hacernos no es si las profecías se están cumpliendo, porque la respuesta es evidente. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder a este llamado de Dios? Las señales en la naturaleza, terremotos, pestes y hambrunas. Desde el principio de la humanidad, Dios ha usado la naturaleza como un medio para advertir a su pueblo.
En la Biblia vemos cómo Dios envió plagas sobre Egipto, cómo el cielo se oscureció el día de la crucifixión de Cristo y cómo el diluvio de Noé cambió la historia de la humanidad. Nada en la creación ocurre sin propósito. Jesús advirtió claramente que antes de su regreso, la naturaleza mostraría señales inequívocas de que el fin se acerca. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Lucas 21:11. Hoy estamos viendo estas señales cumplirse con más frecuencia e intensidad que nunca antes en la historia. 1. Terremotos y desastres naturales. Los terremotos han ocurrido a lo largo de la historia, pero los datos muestran que su frecuencia e intensidad han aumentado drásticamente en las últimas décadas. Lo que antes eran fenómenos aislados, ahora se han convertido en eventos constantes que afectan a millones de personas. Jesús comparó estas señales con dolores de parto, lo que significa que aumentarán en frecuencia e intensidad a medida que el tiempo del fin se acerque. Todo esto será principio de dolores. Mateo 24:8. Pero los terremotos no solo traen destrucción física, también sacuden la estabilidad de las naciones y despiertan el temor en la humanidad. Dios usa estas señales para recordarnos que este mundo es temporal y que la única seguridad real se encuentra en él. El profeta Ageo habló de esto cuando dijo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Ageo 2:6. Los desastres naturales no son casualidad, son un mensaje divino para que la humanidad despierte y vuelva su corazón a Dios. 2. Pestes y pandemias. En los últimos años, el mundo ha sido testigo de pandemias que han cambiado la forma en que vivimos. Enfermedades que antes eran desconocidas han surgido con fuerza, afectando a millones de personas en todo el mundo. La Biblia nos advierte que, en los últimos tiempos, habría pestes como parte de los juicios sobre la humanidad. Derramaré sobre ellos calamidades, enviaré mis flechas contra ellos. Serán consumidos de hambre, devorados por fiebre ardiente y peste mortal. Deuteronomio 32, 23, 24. El avance de la ciencia y la medicina no ha sido suficiente para detener la propagación de enfermedades. Cada vez aparecen más virus y mutaciones que desafían los sistemas de salud. Pero lo más alarmante no es solo la aparición de estas enfermedades, sino el miedo y el control que han generado en la sociedad. La pandemia reciente mostró cómo una crisis sanitaria puede ser usada para modificar leyes, restringir libertades y preparar a la humanidad para aceptar soluciones globales. Esto nos lleva a la siguiente señal: la hambruna. 3. Hambruna y escasez mundial. Otro fenómeno que Jesús mencionó como señal del fin de los tiempos es la hambruna. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Apocalipsis 6, 5, 6. Este pasaje describe una crisis económica donde los alimentos básicos serán tan costosos que solo unos pocos podrán comprarlos. Actualmente estamos viendo cómo el costo de la vida ha aumentado en todo el mundo. La inflación, la escasez de productos y el colapso de sistemas de producción están llevando a muchas naciones a una crisis alimentaria. Organismos internacionales han advertido que en los próximos años el mundo enfrentará una hambruna global sin precedentes.
Pero los que conocen la palabra de Dios saben que esto no es solo una consecuencia económica, sino una señal profética que nos advierte que el sistema del anticristo está cerca de establecerse. ¿Por qué está sucediendo todo esto? La respuesta está en la Biblia. La tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Isaías 24:5. La humanidad ha rechazado a Dios y ha abrazado el pecado. El mundo ha legalizado la inmoralidad, ha llamado bueno a lo malo y ha eliminado a Dios de sus decisiones. Cuando un pueblo se aparta de Dios, las consecuencias son inevitables. Pero en medio de todo esto, Dios tiene un mensaje para su pueblo. ¿Cómo podemos estar seguros en medio de esta crisis, poniendo nuestra confianza en Dios y no en el sistema del mundo? El dinero fallará, los gobiernos cambiarán, pero Dios sigue siendo el mismo. Viviendo en obediencia y santidad, Dios promete proteger a los que permanecen en Él. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. No dejándonos llevar por el miedo. Jesús nos dijo que cuando viéramos estas cosas suceder, no debíamos temer, sino levantar nuestra mirada. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Predicando el Evangelio con urgencia. Hay muchas personas que aún no saben la verdad. No podemos quedarnos callados. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. ¿Qué harás con esta información? Dios no nos muestra estas señales para que vivamos en temor, sino para que nos preparemos. La tierra está gimiendo, las profecías se están cumpliendo y el tiempo se está acortando. La pregunta es, ¿estás listo para lo que viene? Hoy es el momento de decidir. No puedes seguir viviendo como si nada estuviera pasando. Dios está hablando. Las señales son claras. Solo aquellos que estén en Cristo podrán mantenerse firmes cuando el mundo entre en su momento más oscuro. No ignores esta advertencia. No sigas viviendo como si tuvieras todo el tiempo del mundo. Lo que está ocurriendo es real, es bíblico y está sucediendo ahora. Es hora de buscar a Dios como nunca antes, porque lo que viene sobre la tierra será difícil, pero los que confían en el Señor tendrán paz en medio de la tormenta. La apostasía dentro de las iglesias. Cuando la fe se enfría, uno de los signos más preocupantes de los últimos tiempos no es lo que sucede fuera de la iglesia, sino lo que está ocurriendo dentro de ella. La Biblia nos advierte que antes del regreso de Cristo, muchos se apartarían de la verdadera fe. No se trata de un alejamiento repentino, sino de un proceso progresivo donde la verdad será sustituida por falsedades disfrazadas de espiritualidad. El apóstol Pablo fue claro en su advertencia, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. La apostasía no es simplemente dejar de creer en Dios. Es abandonar la verdad, reemplazándola por una fe superficial, corrompida por el humanismo, la complacencia y el deseo de agradar al mundo. 1. Un evangelio sin cruz y sin arrepentimiento. Uno de los síntomas más evidentes de la apostasía es la desaparición del mensaje de la cruz. En muchas iglesias ya no se habla del pecado, del juicio o del arrepentimiento. Se ha reemplazado el Evangelio de Cristo por un evangelio de motivación, donde el mensaje principal es cómo ser feliz, cómo alcanzar el éxito y cómo recibir bendiciones. Pero Jesús no vino a predicar una vida cómoda, sino a llamar a las personas al arrepentimiento. Arrepentíos
porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Un evangelio sin cruz es un evangelio sin poder. No transforma, no libera, no salva. Solo entretiene a las personas mientras siguen atadas a sus pecados. 2. Iglesias que buscan agradar al mundo. Muchas congregaciones han decidido adaptarse a la cultura moderna en lugar de mantenerse firmes en la verdad. Lo que antes era pecado, ahora es aceptado y hasta promovido dentro de algunas iglesias. Se evita cualquier enseñanza que pueda incomodar con el fin de atraer a más personas. Pero la Biblia nos advierte: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. Si una iglesia no confronta el pecado, si solo predica lo que la gente quiere escuchar, no está cumpliendo su llamado. Dios no nos llamó a ser populares, nos llamó a ser santos. 3. El enfoque en la prosperidad en lugar de la santidad. La teología de la prosperidad ha contaminado el evangelio en muchas partes del mundo. Se enseña que la fe es un medio para obtener riquezas y éxito en la vida, cuando en realidad la verdadera fe es para alcanzar salvación y transformación. Jesús nunca prometió que sus seguidores serían ricos o que vivirían sin problemas. De hecho, advirtió lo contrario. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Cuando una iglesia predica más sobre dinero que sobre santidad, es una señal de que ha caído en la apostasía. 4. Falsos maestros y doctrinas distorsionadas. El apóstol Pedro advirtió que en los últimos tiempos habría maestros que introducirían herejías encubiertas. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Pedro 2:1. Estos falsos maestros no se presentan como enemigos de la fe. Al contrario, parecen espirituales, carismáticos, con palabras dulces y mensajes atractivos. Pero detrás de su apariencia están alejando a las personas de la verdad. De Dios, algunas señales de falsas doctrinas incluyen enseñanzas que contradicen la Biblia, pero que son justificadas con argumentos emocionales. Líderes que buscan más su propio beneficio que la gloria de Dios. Doctrinas que minimizan el pecado y hacen que las personas se sientan cómodas en su desobediencia. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Si una iglesia o un líder predica algo que no se alinea con la palabra de Dios, no importa cuán popular sea, está en error. 5. El enfriamiento del amor y de la fe verdadera. Jesús advirtió que, debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Este enfriamiento no solo se ve en la sociedad, sino también dentro de las iglesias. Muchas personas han perdido el primer amor, ya no oran, ya no buscan a Dios con pasión. Asisten a reuniones religiosas, pero sus corazones están lejos del Señor. Una iglesia sin amor es una iglesia sin vida. Pero Dios siempre ha tenido un remanente, un grupo de personas que se mantiene firme en la fe, sin dejarse llevar por la corrupción del mundo. ¿Qué podemos hacer para no caer en la apostasía? Permanecer en la palabra de Dios. No podemos confiar en cualquier enseñanza sin examinarla a la luz de las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Juan 5:39. No comprometer nuestra fe para agradar a otros. La verdad de Dios no cambia, aunque el mundo quiera ajustarla a sus deseos. Orar y mantenernos cerca de Dios. La relación con el Señor debe ser nuestra prioridad. Velad y orad, para que no entréis en tentación.
Mateo 26:41. Discernir los tiempos y no dejarnos engañar. No todo lo que parece bueno viene de Dios. Es necesario tener discernimiento espiritual para reconocer la verdad. El juicio comenzará por la casa de Dios. La Biblia nos advierte que Dios no permitirá que su iglesia se corrompa sin consecuencia, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Primera Pedro 4:17. Aquellos que han convertido la iglesia en un negocio, aquellos que han usado el nombre de Dios para manipular a las personas, aquellos que han corrompido la verdad para su beneficio, tendrán que rendir cuentas. Pero también hay una promesa para los que se mantienen firmes. Jesús dijo: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Dios está llamando a su pueblo a despertar. La iglesia no puede seguir dormida, no puede seguir adaptándose al mundo. Es el momento de levantarse con valentía y defender la verdad, sin temor a las consecuencias. El Señor busca una iglesia que permanezca fiel, que no se contamine con las mentiras del enemigo. ¿Estarás entre aquellos que perseveran hasta el final o serás arrastrado por la corriente de la apostasía? La decisión es tuya. Pero recuerda que las advertencias de Dios no son para ser ignoradas. Él está hablando, está llamando, y solo aquellos que escuchen su voz estarán preparados para lo que viene. Tecnologías que están preparando el camino para el control mundial. Desde hace décadas, la humanidad ha avanzado a pasos agigantados en la tecnología. Lo que antes parecía imposible, hoy es parte de la vida cotidiana. Sin embargo, pocos entienden que estos avances no son meras coincidencias, sino que están preparando el terreno para el cumplimiento de profecías bíblicas. La Biblia advierte que en los últimos tiempos surgirá un sistema global donde todas las personas estarán sujetas a un control absoluto. No será una imposición repentina, sino un proceso gradual donde las naciones, sin darse cuenta, aceptarán voluntariamente las condiciones de un gobierno centralizado. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Apocalipsis 13, 16, 17. Para que esto sea posible, es necesario que la humanidad dependa completamente de un sistema digitalizado, donde la economía, la identificación y el acceso a servicios sean controlados por una sola entidad. Este proceso ya está en marcha. 1. El fin del dinero en efectivo y el avance de las monedas digitales. El primer paso para establecer un sistema de control total es la eliminación del dinero en efectivo. Varios países ya han comenzado a reducir el uso del papel moneda, promoviendo pagos digitales como la única alternativa. Las criptomonedas emitidas por bancos centrales, CBDC, están en desarrollo en muchas naciones. A diferencia de las criptomonedas descentralizadas, estas nuevas monedas digitales estarán completamente controladas por los gobiernos, permitiendo rastrear cada transacción. Cuando el dinero en efectivo desaparezca, nadie podrá comprar ni vender sin la aprobación del sistema. Los que no se sometan a las normas impuestas simplemente serán bloqueados, sin posibilidad de acceder a bienes básicos. 2. Identificación digital global y sistemas de reconocimiento biométrico. La necesidad de una identificación universal ha llevado a la creación de sistemas que registran a cada ciudadano con información detallada. Algunos países ya están implementando documentos de identidad digitales que integran datos personales, médicos, bancarios y sociales en un solo sistema. Además, el reconocimiento facial y la biometría se han convertido en herramientas de uso común.
Muchos aeropuertos han eliminado el uso de pasaportes físicos, permitiendo a los viajeros moverse únicamente con el escaneo de su rostro o huellas dactilares. Todo esto se presenta como un avance tecnológico que facilita la vida, pero en realidad es un paso más hacia el control absoluto de cada individuo. 3. Implantes y microchips como método de control. Lo que antes parecía ciencia ficción, ahora es una realidad. Empresas en Europa han comenzado a implantar microchips en sus empleados para acceder a edificios, realizar pagos y almacenar información médica. El argumento es la conveniencia y la seguridad, pero en el fondo, esto está preparando la mentalidad de la humanidad para aceptar un sistema donde nadie podrá operar fuera del control establecido. La Biblia nos advierte que el sistema del anticristo impondrá una marca obligatoria para poder comprar o vender. En el pasado esto parecía imposible de implementar. Hoy, la tecnología ya existe y está siendo probada. 4. Vigilancia masiva y control de información. Cada acción, cada compra, cada interacción en línea está siendo registrada. Los dispositivos electrónicos, las cámaras de vigilancia y los algoritmos de inteligencia artificial permiten que gobiernos y corporaciones acumulen cantidades inimaginables de información sobre cada persona. La tecnología de vigilancia ha avanzado al punto de que ciertas ciudades ya utilizan inteligencia artificial para monitorear el comportamiento de los ciudadanos y evaluar su nivel de confianza en la sociedad. En China, por ejemplo, se ha implementado un sistema de crédito social donde las personas son calificadas según su comportamiento. Aquellos que no cumplen con las reglas establecidas pueden perder acceso a beneficios básicos como viajar o recibir asistencia gubernamental. Este es solo el comienzo de lo que será un sistema global donde solo aquellos que se sometan al gobierno mundial podrán participar en la sociedad. 5. Manipulación a través de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha revolucionado la forma en que la humanidad accede a la información. Algoritmos controlan qué noticias aparecen en las redes sociales, qué contenido se recomienda y qué información se considera verdadera o falsa. Este nivel de manipulación hace que la gente acepte lo que el sistema dicta sin cuestionar. El control de la información es una de las herramientas más poderosas para moldear la opinión pública y preparar a la humanidad para aceptar el liderazgo del anticristo sin resistencia. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. 2 Tesalonicenses 2:11. La manipulación de la verdad hará que muchos no sean capaces de discernir lo que realmente está ocurriendo. 6. Hacia un gobierno mundial unificado. La Biblia predice que antes del regreso de Cristo habrá un gobierno global que controlará la economía, la política y la religión. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. Organismos internacionales están promoviendo la idea de que la única forma de resolver los problemas mundiales es a través de la cooperación total entre las naciones. Se están creando leyes y acuerdos que limitan la soberanía de los países y centralizan el poder en una élite global. Los líderes mundiales ya están hablando abiertamente sobre la necesidad de un nuevo orden mundial, donde un solo sistema de gobierno, economía y creencias rija sobre toda la humanidad. ¿Qué debemos hacer? No depender del sistema mundial. Cuando todo esté bajo control total, solo aquellos que confíen en Dios podrán resistir. Mantenerse alerta y discernir los tiempos. No todo lo que parece innovación es bueno. La tecnología se está usando para preparar el camino del anticristo. Fortalecer la fe,
Llegará el momento en que cada persona deberá decidir entre obedecer a Dios o someterse al sistema global. Solo aquellos que estén firmes en su fe podrán resistir la presión. Evangelizar mientras haya tiempo. Muchas personas no ven lo que está ocurriendo. Es nuestra responsabilidad advertirles antes de que sea demasiado tarde. Jesús dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. No podemos ignorar las señales. El mundo está avanzando rápidamente hacia el cumplimiento de la profecía. La única pregunta es: ¿estás listo para lo que viene? El espíritu del anticristo ya está operando desde hace siglos. La humanidad ha esperado la llegada del anticristo, un líder mundial que engañará a las naciones con promesas de paz y prosperidad, pero que en realidad traerá destrucción y sometimiento. Sin embargo, la Biblia nos advierte que su espíritu ya está en acción, preparando el camino para su manifestación. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Juan 4:3. El anticristo no aparecerá de la nada. Su sistema está siendo construido poco a poco, y su mentalidad ya está dominando el pensamiento de la sociedad. No es solo un individuo, sino una ideología que se opone a la verdad de Dios y promueve una rebelión total contra sus mandamientos. 1. El rechazo a Dios y a su palabra. Uno de los principales signos del espíritu del anticristo es el desprecio absoluto por Dios y su verdad. En las últimas décadas, la fe cristiana ha sido atacada de manera sistemática. La oración ha sido eliminada de las escuelas y espacios públicos. La Biblia ha sido ridiculizada y tratada como un libro de mitos. La moral basada en los principios de Dios ha sido sustituida por un relativismo sin límites. El sistema mundial ha declarado que no hay verdad absoluta, y quien se atreva a defender los principios de la fe cristiana es visto como un enemigo del progreso y la modernidad. Porque habrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Timoteo 4:3. Este rechazo a la verdad es parte del plan del enemigo para endurecer los corazones y preparar a la humanidad para aceptar al líder que traerá un sistema sin Dios. 2. La exaltación del hombre por encima de Dios. Otro aspecto del espíritu del anticristo es la glorificación del ser humano como la máxima autoridad moral y espiritual. Hoy se promueve la idea de que cada persona es su propio Dios, con el poder de definir su identidad, su moral y su destino sin necesidad de un creador, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2:4. El anticristo no impondrá su sistema a la fuerza al principio. La humanidad lo recibirá con los brazos abiertos porque ya ha sido preparada para aceptar a un líder que promete autonomía y liberación de toda opresión religiosa. 3. La persecución a los que se mantienen firmes en la verdad. Uno de los signos más claros del espíritu del anticristo es la creciente persecución contra los verdaderos creyentes. En muchas partes del mundo, los cristianos están siendo censurados, ridiculizados y atacados por defender la fe. En países donde la persecución es directa, miles han sido encarcelados o asesinados por no negar a Cristo. Pero en naciones donde la persecución es más sutil, se les ha excluido de la sociedad,
prohibiendo la enseñanza de la Biblia y tachando el Evangelio como un mensaje de odio e intolerancia. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24:9. El enemigo está usando la presión social y política para silenciar a los hijos de Dios. Pero los que se mantienen fieles recibirán una recompensa eterna. 4. La unificación de religiones bajo una sola fe global. Otra manifestación del espíritu del anticristo es el impulso por crear una religión mundial unificada. Cada vez se habla más de la necesidad de que todas las creencias se fusionen en un solo sistema espiritual que promueva la paz y la tolerancia. Este es el inicio de lo que la Biblia llama la gran apostasía, donde muchos abandonarán la verdad para aceptar un evangelio diluido y sin poder, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:4. La idea de que todas las religiones llevan al mismo Dios es un engaño que está preparando al mundo para la adoración del anticristo. Su sistema no se basará en la negación de lo espiritual, sino en la creación de una fe universal que excluya a Jesucristo como el único camino a Dios. 5. La corrupción de la moral y la inversión de los valores. El espíritu del anticristo también se manifiesta en la distorsión de la moral. Se ha llegado a un punto en el que la inmoralidad es promovida y el pecado es celebrado. Lo que la Biblia llama abominación, el mundo lo ha convertido en motivo de orgullo. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Isaías 5:20. Los medios de comunicación, las leyes y los sistemas educativos han sido utilizados para imponer una ideología que desprecia los valores bíblicos y glorifica el pecado. La familia, el matrimonio y la identidad han sido redefinidos para ajustarse a la agenda del enemigo. El objetivo es claro: preparar a la humanidad para aceptar un sistema sin Dios, donde el pecado sea normal y la santidad sea vista como un problema. ¿Qué debemos hacer para resistir el espíritu del anticristo? Mantenerse en la palabra de Dios. No podemos ser engañados si conocemos la verdad. La única manera de resistir las mentiras del enemigo es estando firmes en la Escritura, no ceder ante la presión del mundo. Aunque la sociedad intente forzarnos a aceptar lo que Dios condena, debemos permanecer fieles a sus mandamientos, orar y pedir discernimiento. El engaño será tan grande que muchos serán arrastrados sin darse cuenta. Solo aquellos que viven en oración podrán identificar la verdad en medio de la confusión. No buscar la aprobación de los hombres, sino de Dios. El mundo intentará hacernos sentir que estamos equivocados, pero la opinión de Dios es la única que importa. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hebreos 10:38. El anticristo pronto se manifestará, pero los que son de Cristo no serán engañados. La Biblia nos advierte que el mundo entero será seducido por el anticristo, pero hay una excepción: aquellos que han sido sellados por Dios y que han permanecido fieles a su palabra. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solamente hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 2 Tesalonicenses 2:7. Todavía hay tiempo para despertar. Todavía hay oportunidad de fortalecer nuestra fe y prepararnos para lo que viene. Pero cuando el anticristo tome el control, solo aquellos que han edificado su vida sobre la roca de Cristo podrán mantenerse firmes. La gran pregunta es: ¿estás listo para resistir el mayor engaño de la historia? Las profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos. El mundo avanza a una velocidad alarmante y muchas personas sienten que algo está cambiando de manera irreversible. La confusión, el miedo
y la incertidumbre han aumentado, pero la mayoría no entiende que todo lo que está sucediendo ya fue anunciado en la Biblia hace siglos. Dios nunca ha dejado a su pueblo sin advertencias. A través de los profetas, nos ha dado señales claras de los tiempos finales. Lo que muchos ven como eventos aislados, en realidad forman parte de un plan divino que se está cumpliendo con precisión. La pregunta es, ¿estamos prestando atención o seguimos ciegos ante la evidencia? 1. El aumento de la maldad y la pérdida de la moralidad. Jesús advirtió que en los últimos tiempos la maldad crecería a niveles nunca antes vistos. La sociedad ha alcanzado un punto en el que el pecado no solo es tolerado, sino celebrado, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Las leyes están siendo modificadas para aprobar lo que antes era impensable. Lo que antes era condenado, ahora es promovido como un derecho. La familia, el matrimonio y la identidad han sido distorsionados hasta el punto en que la verdad ya no es reconocida. El mundo ha llegado a un estado de rebeldía en el que no solo ignora a Dios, sino que lo desafía abiertamente. Se burla de sus mandamientos y castiga a quienes aún defienden la verdad. Esta es una señal clara de que nos acercamos al cumplimiento total de las profecías. 2. La persecución a los verdaderos creyentes. La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos los que siguen a Cristo serán perseguidos. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24:9. En muchas partes del mundo, los cristianos ya están siendo encarcelados, torturados y asesinados por su fe. Pero la persecución no solo ocurre en países donde el cristianismo es ilegal, también se está extendiendo de formas más sutiles en sociedades que antes protegían la libertad religiosa. Se están aprobando leyes que restringen la predicación del Evangelio. Se están cerrando iglesias bajo el pretexto de regulaciones gubernamentales. Las plataformas digitales están censurando mensajes basados en la Biblia. Todo esto es parte de un plan global para silenciar la verdad y preparar a la humanidad para aceptar un sistema sin Dios. 3. El avance hacia un gobierno mundial. Apocalipsis nos habla de un sistema global donde el poder estará concentrado en una sola autoridad, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. Hoy estamos viendo cómo los gobiernos del mundo están cediendo soberanía a entidades internacionales. Se están estableciendo tratados y acuerdos que limitan la independencia de las naciones y promueven la idea de que solo un gobierno global puede solucionar los problemas de la humanidad. Las crisis económicas, los conflictos y las pandemias están siendo usadas como pretexto para convencer a la gente de que la única solución es entregar más poder a un liderazgo centralizado. Todo esto es parte de la agenda que llevará al cumplimiento de la profecía. 4. La crisis económica y el control financiero. La Biblia predice que llegará un tiempo en el que nadie podrá comprar ni vender sin estar bajo el sistema del anticristo. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Apocalipsis 13:16-17. Para que este control sea posible, la economía global debe colapsar primero. Hoy estamos viendo cómo los mercados financieros son manipulados, cómo la inflación está destruyendo el poder adquisitivo de millones de personas y cómo las monedas digitales controladas por los gobiernos están reemplazando el dinero en efectivo.
Cuando todo el sistema financiero dependa de una única red digital, será fácil para el gobierno global excluir a aquellos que no se sometan a sus reglas. La tecnología para esto ya existe y está siendo probada en diferentes partes del mundo. 5. Israel en el centro de todo. La profecía bíblica señala que Israel jugará un papel crucial en los eventos finales. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Zacarías 12:3. Desde su restablecimiento como nación en 1948, Israel ha sido el epicentro de conflictos internacionales. Hoy vemos cómo las tensiones en Medio Oriente están aumentando y cómo las naciones están tomando posiciones en contra de Jerusalén. Los acuerdos de paz, las guerras y las alianzas estratégicas en esta región son clave para el cumplimiento de la profecía. La Biblia indica que habrá un tratado de paz que marcará el inicio del periodo final antes del regreso de Cristo. 6. Los avances tecnológicos que permiten el cumplimiento de la profecía. Nunca antes en la historia la tecnología había avanzado tanto como en las últimas décadas. Esto no es casualidad. El sistema del anticristo requerirá un nivel de control que solo es posible con herramientas como el reconocimiento facial, la inteligencia artificial y los sistemas de monitoreo global. Hoy, el mundo está más conectado que nunca. Se pueden rastrear todas las transacciones, los movimientos de las personas y hasta sus pensamientos e ideologías a través del uso de datos. Lo que antes parecía imposible, ahora es una realidad. La tecnología ha preparado el escenario para que el cumplimiento de la profecía pueda ejecutarse con precisión. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Dios nos ha dado estas señales no para que vivamos con miedo, sino para que nos preparemos. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hebreos 10:38. Si estas profecías se están cumpliendo ante nuestros ojos, debemos preguntarnos: ¿estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios o estoy distraído por las cosas del mundo? ¿Estoy fortaleciendo mi fe o estoy dejando que el miedo me controle? ¿Estoy compartiendo el Evangelio o estoy guardando el mensaje para mí mismo? El tiempo se está agotando. Las señales son claras. Jesús dijo que cuando viéramos estas cosas suceder, debíamos levantar nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. No podemos darnos el lujo de ignorar lo que Dios nos está mostrando. Hoy es el momento de decidir en qué lado estaremos cuando todo llegue a su cumplimiento. La gran pregunta es: ¿estás listo para lo que viene? Los que Dios está llamando en estos tiempos finales, a lo largo de la historia, Dios siempre ha levantado a personas en momentos clave para cumplir sus propósitos. En cada generación ha llamado a hombres y mujeres dispuestos a hacer su voz en 1900, medio de la oscuridad, su luz en tiempos de crisis y su ejército en momentos de batalla espiritual. En los últimos tiempos, Dios no solo está advirtiendo a la humanidad sobre lo que viene, sino que también está llamando a sus escogidos. Personas que no se conforman con una fe superficial, que no se dejan engañar por el sistema del mundo y que han decidido vivir con un propósito eterno. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Mateo 22:14. Pero ¿quiénes son los que Dios está llamando en estos tiempos finales? ¿Cómo reconocer si eres uno de ellos? 1. Dios está llamando a los que no temen la verdad. Vivimos en una era donde la verdad está siendo manipulada. La mentira se ha disfrazado de justicia y aquellos que se atreven a hablar lo que es correcto son atacados y rechazados. Dios está buscando personas que no teman proclamar su palabra sin adulteraciones, sin buscar la aprobación del mundo.
hombres y mujeres que prefieren ser rechazados por la sociedad antes que traicionar la verdad divina. El profeta Jeremías fue un claro ejemplo de esto. Fue llamado a anunciar un mensaje que la gente no quería escuchar. Tú, pues, cíñete los lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Jeremías 1:17. Hoy Dios sigue llamando a personas con esta valentía. 2. Dios está llamando a los que no se venden por nada. La fe de muchos ha sido corrompida por el deseo de riqueza, éxito y reconocimiento. Se han levantado falsos líderes que predican lo que la gente quiere oír, vendiendo el evangelio por ganancias personales. Pero Dios está levantando un remanente que no se deja comprar, que no cambia su mensaje por aplausos ni adapta su fe para encajar en el mundo. Los apóstoles de la iglesia primitiva fueron perseguidos porque nunca negociaron su fe. Podían haber salvado sus vidas si hubieran comprometido la verdad, pero prefirieron morir antes que traicionar a Cristo. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Proverbios 23:23. Dios está llamando a aquellos que, aunque enfrenten oposición, se mantendrán firmes en la verdad. 3. Dios está llamando a los que no tienen miedo de perderlo todo. En los últimos tiempos, habrá momentos en los que ser cristiano traerá consecuencias. Muchos perderán trabajos, oportunidades y hasta relaciones por mantenerse fieles a Dios. Jesús dejó claro que seguirlo tiene un precio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Dios está llamando a aquellos que no buscan comodidad, sino propósito. Personas que están dispuestas a renunciar a todo lo que el mundo les ofrece, con tal de no perder su llamado. 4. Dios está llamando a los que oran en secreto, pero impactan en público. En una época donde muchos buscan reconocimiento, Dios sigue levantando a los que le buscan en lo secreto. No aquellos que quieren ser famosos por su fe, sino aquellos que han aprendido a guerrear en oración, a interceder por las naciones y a pelear batallas espirituales en lo oculto. Jesús dijo: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Mateo 6:6. Dios no está buscando talentos, sino corazones entregados. No está llamando a los que tienen más seguidores en redes, sino a los que están dispuestos a postrarse en su presencia sin buscar reconocimiento humano. 5. Dios está llamando a los que no se rinden, aunque todo se vuelva en su contra. Los tiempos finales traerán desafíos que harán que muchos abandonen la fe. Jesús lo advirtió claramente, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. Dios no está llamando a personas débiles que se rindan en la primera batalla, sino a guerreros que, aunque caigan, se levanten con más fuerza. Si últimamente has sentido que todo se ha puesto en tu contra, que las pruebas han aumentado y que la oposición ha crecido, es porque Dios te está entrenando para algo mayor. 6. Dios está llamando a los que se niegan a vivir una vida vacía. Muchas personas viven sin propósito, atrapadas en la rutina, sin pasión por la vida. Pero hay un grupo de personas que, aunque aún no entienden completamente su llamado, sienten en su interior que nacieron para algo más. Si dentro de ti hay un anhelo inexplicable de buscar más de Dios, de hacer algo significativo para su reino, es porque su espíritu te está despertando.
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Este es el momento de responder. No puedes seguir ignorando este llamado. No puedes seguir viviendo de la misma manera mientras Dios te está mostrando que hay algo más grande para ti. ¿Cómo responder al llamado de Dios? Arrepiéntete y consagra tu vida completamente a Él. No puedes servir a Dios a medias. Es en todo o nada. Busca su presencia en oración y en su palabra. Solo aquellos que conocen su voz podrán resistir en los tiempos difíciles. Deja todo lo que te aleja de Dios. Relaciones, hábitos, distracciones. No hay lugar para la tibieza en este llamado. Empieza a actuar. No esperes a sentirte listo. Dios usa a los que están dispuestos, no a los que se sienten preparados. Rodéate de personas que compartan la misma visión. La guerra espiritual es real y no puedes enfrentarla solo. Dios no está llamando a todo el mundo. Muchos escucharán este mensaje y seguirán con su vida como si nada hubiera pasado. Pero hay un grupo que sentirá que este mensaje es para ellos. Ellos saben que Dios los ha estado inquietando. Saben que han sido apartados para algo mayor. Saben que no pueden seguir ignorando su voz. Si has llegado hasta aquí y sientes que Dios te está hablando, la decisión es tuya. Responder o ignorar. Levantarte o quedarte en la comodidad. Dios no te obligará, pero su llamado es claro. El tiempo es corto. Los obreros son pocos. Dios está buscando guerreros, no espectadores. La gran pregunta es, ¿serás parte de los que Dios está levantando en estos tiempos finales o seguirás viviendo sin propósito? Jesús viene pronto. ¿Estás listo? Desde hace siglos, la humanidad ha esperado el regreso de Cristo. Sin embargo, nunca antes las señales de su venida se habían cumplido de manera tan precisa y simultánea como en nuestra generación. La profecía bíblica no deja lugar a dudas. El mundo está en la etapa final de la historia y Jesús está a punto de volver. El problema no es si Cristo regresará, sino si estaremos listos cuando lo haga. Muchas personas dicen creer en Dios, pero viven como si tuvieran todo el tiempo del mundo. No entienden que el regreso de Jesús será repentino y que solo aquellos que estén preparados podrán recibirlo con gozo. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mateo 24:44. La pregunta más importante que alguien puede hacerse en este momento no es cuánto falta para la venida de Cristo, sino si realmente está listo para ese día. 1. Las señales se están cumpliendo. Jesús describió en detalle lo que sucedería antes de su regreso. Estas señales no solo se han cumplido, sino que han aumentado en intensidad. Guerras y rumores de guerras. Las tensiones entre naciones están en su punto más alto. Terremotos y desastres naturales. La actividad sísmica y los fenómenos climáticos han aumentado. Pestes y enfermedades. La aparición de pandemias ha cambiado la dinámica global. Apostasía y corrupción de la fe. Muchas iglesias han abandonado la verdad. Israel como centro de la historia mundial. El conflicto en Medio Oriente sigue creciendo tal como fue profetizado. Jesús advirtió que cuando viéramos estas cosas suceder, debíamos estar atentos, porque su regreso estaría cerca. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. 2. Muchos no están preparados. El mayor peligro de esta generación no es la falta de conocimiento, sino la indiferencia. La mayoría de las personas no están interesadas en lo que está ocurriendo. Siguen con sus vidas, enfocados en lo material,
en sus planes personales, sin darse cuenta de que el tiempo se está acabando. Jesús comparó esta actitud con los días de Noé. Antes del diluvio, la gente vivía con normalidad, ignorando las advertencias hasta que fue demasiado tarde. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37, 39. El problema no es que la gente no crea en Dios, sino que creen tener más tiempo. Postergan su arrepentimiento, viven a medias con su fe, sin darse cuenta de que cuando Cristo venga, ya no habrá segundas oportunidades. 3. El juicio será inevitable cuando Jesús regrese. La humanidad será dividida en dos grupos, los que estuvieron preparados y los que no lo estuvieron. No habrá un punto intermedio. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Mateo 24, 40, 41. Aquellos que rechazaron la salvación enfrentarán el juicio. No importa cuántas buenas obras hayan hecho, si nunca se arrepintieron y entregaron su vida a Cristo, no estarán listos para su venida. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 12, 15. El regreso de Cristo no será un evento simbólico ni figurativo. Será literal, visible y definitivo. No habrá excusas ni explicaciones. La única pregunta que importará en ese momento será: ¿estabas preparado? 4. ¿Cómo prepararse para el regreso de Cristo? Arrepiéntete de todo pecado. No puedes seguir viviendo una vida tibia. El arrepentimiento es urgente. Fortalece tu relación con Dios. La oración y la lectura de la Biblia deben ser tu prioridad diaria. Vive en santidad. No se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir consagrado a Dios. No te apegues a este mundo. Todo lo material desaparecerá. Tu enfoque debe estar en lo eterno. Comparte el Evangelio. No guardes esta verdad solo para ti. Hay personas que aún no han escuchado el mensaje de salvación. 5. No habrá segundas oportunidades. Uno de los engaños más peligrosos es pensar que habrá otra oportunidad después del regreso de Cristo. Muchas personas creen que podrán arrepentirse en el último momento o que Dios les dará otra oportunidad. Pero la Biblia deja claro que cuando Jesús regrese, el destino de cada persona ya estará definido. Y como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. No habrá tiempo para negociar con Dios, no habrá más advertencias. Será el día en que se cumpla lo que Él ha dicho desde el principio. 6. El gran llamado a tomar una decisión. No se puede ignorar este mensaje. No se puede seguir viviendo con la esperanza de que todavía hay tiempo. Jesús viene pronto y cada persona debe decidir si estará entre los que serán tomados o entre los que serán dejados atrás. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. La oportunidad de cambiar es ahora. La puerta de la gracia sigue abierta, pero no por mucho tiempo. Hoy es el momento de actuar, de rendirse completamente a Dios y de asegurarse de que, cuando suene la trompeta, seremos encontrados dignos de entrar en su reino. La gran pregunta es: ¿estás listo para el regreso de Cristo o seguirás viviendo como si nada estuviera pasando?
¿Cómo vencer el miedo en tiempos de incertidumbre? El miedo ha sido una de las herramientas más efectivas del enemigo para paralizar a las personas. En tiempos de crisis, incertidumbre y caos, muchos pierden la paz y permiten que el temor controle sus decisiones. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el miedo no proviene de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. El enemigo sabe que un creyente con miedo es un creyente debilitado. Una persona dominada por la ansiedad y la preocupación no puede avanzar en su propósito ni confiar plenamente en Dios. Por eso, en estos tiempos difíciles, es fundamental aprender a vencer el miedo y vivir con la seguridad que solo Dios puede dar. 1. El miedo como instrumento de control. Desde el principio de la humanidad, el miedo ha sido utilizado como una estrategia para someter y manipular a las personas. En la actualidad, el miedo ha sido amplificado a través de los medios de comunicación, la política y las crisis globales. El mundo está en constante estado de alarma. Guerras, pandemias, crisis económicas y desastres naturales han generado una sociedad llena de temor. La incertidumbre sobre el futuro ha llevado a muchos a vivir en angustia, sin paz ni estabilidad. Jesús nos advirtió sobre estos tiempos. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Lucas 21, 25, 26. El miedo es la herramienta que el sistema mundial está usando para preparar a la humanidad para el control absoluto. Cuando una persona está dominada por el miedo, está dispuesta a aceptar cualquier solución que le ofrezca seguridad, incluso si eso significa sacrificar su libertad. 2. La raíz del miedo y cómo superarlo. El miedo tiene su origen en la falta de confianza en Dios. Cuando alguien cree que su futuro depende de circunstancias externas, su corazón se llena de ansiedad. Pero cuando entiende que su vida está en las manos de Dios, el miedo pierde su poder. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27:1. Para vencer el miedo es necesario cambiar nuestra perspectiva. En lugar de ver las crisis como amenazas, debemos verlas como oportunidades para fortalecer nuestra fe. La Biblia está llena de promesas para aquellos que confían en Dios en medio de la tormenta. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Salmo 46:1-2. 3. Acciones prácticas para vencer el miedo. Dios no solo nos llama a no temer, sino que nos da herramientas para vivir en paz en medio de la incertidumbre. Renovar la mente con la palabra de Dios. La mejor forma de combatir el miedo es reemplazarlo con la verdad. La Biblia debe ser nuestra fuente de seguridad en tiempos de crisis. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Orar con confianza y sin ansiedad. La oración es el arma más poderosa contra la angustia. No se trata solo de pedir ayuda, sino de entrar en la presencia de Dios y recibir su paz. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7.
Evitar la sobreexposición a noticias alarmantes. No se trata de ignorar la realidad, sino de filtrar la información que consumimos. Muchas personas viven en constante ansiedad porque pasan demasiado tiempo expuestas a noticias negativas y predicciones catastróficas. Poner la confianza en Dios y no en los sistemas humanos. Muchas personas confían más en la estabilidad económica, en los gobiernos o en las instituciones que en Dios, pero todo lo que es humano es temporal y puede fallar. Solo Dios es inmutable y su promesa es eterna. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. Recordar que el miedo es una prueba de fe. La fe y el miedo no pueden coexistir. Cada vez que enfrentamos una situación difícil, tenemos dos opciones: confiar en Dios o dejarnos dominar por el temor. Porque por fe andamos, no por vista. En 2 Corintios 5, 7, 4. El poder de la paz en medio de la tormenta. Jesús nunca prometió que no tendríamos problemas, pero sí prometió que su paz nos sostendría en los momentos difíciles. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. El mundo ofrece una paz basada en circunstancias, pero la paz de Dios trasciende cualquier situación. Aún en tiempos de crisis, podemos vivir sin miedo si nuestra confianza está puesta en Él. 5. No permitas que el miedo te detenga. El miedo es una de las razones principales por las que muchas personas no cumplen su propósito en la vida. Paraliza, impide tomar decisiones y hace que las personas se conformen con menos de lo que Dios tiene para ellas. Dios llamó a Josué a liderar a Israel y su primera instrucción fue clara: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Si Josué se hubiera dejado dominar por el miedo, nunca habría conquistado la tierra prometida. Lo mismo ocurre hoy. Si permitimos que el temor nos gobierne, nunca veremos las promesas de Dios cumplirse en nuestra vida. 6. El llamado a vivir en fe y no en temor. Dios está llamando a su pueblo a vivir por fe. No podemos ser parte de los que se dejan llevar por el pánico y la desesperanza. Debemos ser luz en medio de la oscuridad y demostrar con nuestra vida que confiamos en el Dios Todopoderoso. Si el miedo ha estado gobernando tu vida, es momento de tomar una decisión. No puedes seguir permitiendo que la incertidumbre determine tus acciones. Hoy es el día para renovar tu confianza en Dios y decidir que no importa lo que pase en el mundo, su paz llenará tu corazón. Jesús viene pronto. Los que caminan en temor no estarán preparados. Solo aquellos que han aprendido a confiar en Dios podrán permanecer firmes cuando el mundo entre en caos. La pregunta es: ¿vivirás dominado por el miedo o confiarás en la promesa de Dios? Si has llegado hasta aquí, es porque Dios te ha hablado. No es casualidad que estés escuchando este mensaje en este momento. Todo lo que has aprendido en este video es una advertencia y al mismo tiempo una invitación. Dios está alertando a su pueblo, pero la gran pregunta es: ¿estás escuchando su voz o sigues viviendo como si tuvieras todo el tiempo del mundo? La Biblia dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7. Dios está despertando a un remanente. No todos lo verán, no todos lo entenderán. Muchos seguirán con sus vidas como si nada estuviera pasando.
Pero tú, que has escuchado hasta el final, no puedes ignorar esta verdad. No es suficiente con saber lo que está ocurriendo. El conocimiento sin acción es inútil. Jesús advirtió que muchos dirían conocerlo, pero que no todos estarían preparados para su regreso. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Ahora es el momento de decidir. No puedes seguir tibio, no puedes seguir postergando tu relación con Dios. 1. Toma la decisión que definirá tu destino eterno. Jesús viene pronto. No es una metáfora, no es un mito, es una realidad que se cumplirá. Pero solo los que estén listos serán llevados con Él. Si todavía no has entregado tu vida completamente a Cristo, este es el momento. No mañana, no la próxima semana. Hoy es el día de salvación. 2 Corintios 6:2. Dios está esperando que des el paso. No te alejes de este video sin asegurarte de que tu vida está en sus manos. 2. No podemos quedarnos callados. Hay gente que necesita escuchar esto. Si este mensaje ha impactado tu vida, no lo guardes solo para ti. No podemos ser egoístas con la verdad. Hay personas en tu familia, amigos cercanos y personas en tu entorno que están dormidas espiritualmente. Ellos también necesitan despertar antes de que sea tarde. Comparte este mensaje ahora mismo. No pienses en si lo van a aceptar o no. Dios hará su obra en cada persona que lo escuche, pero tu responsabilidad es compartirlo. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Este video puede ser la última advertencia que alguien reciba. Sé valiente y compártelo con quien Dios ponga en tu corazón. 3. Declara que has escuchado a Dios hoy. Si este mensaje ha hablado a tu vida, no te quedes en silencio. Escribe en los comentarios, Dios me ha hablado y yo elijo seguirlo. Esto no es solo una frase, es una declaración de fe. Es un acto público de compromiso. Es una manera de decirle a Dios, estoy listo para lo que venga, no viviré en temor, caminaré en fe. Los que son de Cristo no tienen miedo de declararlo. Si este video ha tocado tu corazón, dilo con valentía en los comentarios. 4. Mantente firme y conéctate con más mensajes como este. Este es solo el comienzo. No basta con escuchar un mensaje y seguir con tu vida como si nada. Dios quiere que sigas creciendo en la fe, que te fortalezcas, que te prepares. Suscríbete al canal ahora mismo. No es solo un clic, es una decisión de seguir aprendiendo, de seguir fortaleciéndote, de seguir preparándote para lo que viene. Activa la campana de notificaciones. No permitas que el ruido del mundo te distraiga de lo que Dios quiere decirte. Cada video que subimos es una nueva advertencia, una nueva revelación, una nueva oportunidad de acercarte más a Dios. 5. Toma un momento para orar y reflexionar. Antes de salir de este video, tómate un momento. No sigas con tu día sin haber hablado con Dios. Cierra los ojos y dile, Señor, he escuchado tu voz. No quiero seguir viviendo distraído. Quiero estar listo para lo que viene. Guíame, fortaléceme y ayúdame a ser parte de tu pueblo fiel. Amén. Dios está buscando corazones dispuestos. Él ha hablado. Ahora la decisión es tuya. Jesús viene pronto. ¿Serás de los que estarán preparados o de los que se lamentarán cuando sea demasiado tarde? El tiempo se acaba. Responde al llamado de Dios hoy.